Hola, hola, bellas almas. Vamos a continuar con el segundo video y la segunda parte del capítulo 4 de Pon el cielo a trabajar. Comenzamos. Cada vez que Nancy intentaba enviar una información financiera a través de la red, lo único que veía en la pantalla de su ordenador era un mensaje de error. Presa de la desesperación, contrató a un experto informático espiritual para que desbloqueara la red y ella pudiera enviar su archivo. Y lo consiguió en el siguiente intento. Judy no había logrado poner en marcha el coche y regresaba andando a casa para comunicárselo a su marido, cuando se le ocurrió contratar a un mecánico espiritual. Súbitamente subió sobre sus propios pasos en dirección a su vehículo. Por increíble que parezca, el motor arrancó inmediatamente. Estos ejemplos demuestran que incluso las cosas más nimias pueden ser facilitadas por lo divino. Cuando en tu vida se produzca este tipo de sincronicidades, tal vez llegues a cuestionarte si verdaderamente se trata del reino del reino espiritual trabajando para ti. No obstante, con el paso del tiempo te percatarás de que es algo que sucede muy a menudo y en consecuencia tu escepticismo se desvanecerá. Grupos de trabajo espirituales, lo auténtico. Pero si te limitas a la oficina de empleo para trabajos temporales, apenas lograrás un vislumbre de lo que puedes conseguir. Muchos de tus planes y proyectos pueden beneficiarse con más de un simple asistente. Puedes organizar una mano de obra completa o un grupo de trabajo que te ayude a tus compromisos a largo plazo. Recuerda que tienes una enorme fuente de recursos a tu entera disposición. Considero que utilizar los servicios de los grupos de trabajo espirituales es el recurso más poderoso de los servicios celestiales y puede modificar tu vida de forma definitiva. Los grupos pueden convertirse en un equipo de apoyo constante que trabaja junto a ti para garantizarte el éxito de la manera más increíble. Algunos pueden colaborar contigo durante semanas o meses, mientras que otros pueden ser tus compañeros durante toda la vida. Estoy segura de que disfrutarás de las siguientes historias que relatan cómo otras personas han utilizado los grupos espirituales para conseguir los principales objetivos de su vida. Patty estaba saliendo con un contable. Aunque no creía que pudiera llegar a ser su compañero de vida, había enviudado algunos años atrás y había criado sola a sus 2 hijos. Ahora quería una relación originada en el cielo y no se conformaba con ninguna otra cosa. Hacía ya mucho tiempo que Patty creía que los ángeles la ayudaban en todos los aspectos de su vida, de modo que invocó a los que ella nominaba los ángeles románticos y al creador del amor. Les pidió que enviara a su casa a alguien que tuviera el mismo corazón que ella y que le hiciera saber que se trataba del hombre indicado, haciendo coincidir 2 fechas significativas de la vida de esa persona con 2 fechas importantes de su propia vida. Lo primero que hizo fue dejar de salir con el contable. Empezaba la primavera y decidió hacer una limpieza general de la casa. Tal como era su costumbre de cada cambio de estación, ordenó sus armarios para dejar espacio a la pertenencia de su propio compañero e incluso adquirió un hermoso marco para poner una foto de ambos en el futuro. Y, a continuación, hizo algo un poco alocado. Compró unas lujosas sábanas de satén roja para la cama y un oso de peluche del mismo color.
Todo esto le llevó casi un mes. Cuando prácticamente terminó de arreglar su casa, su vecino concertó una entrevista con un contratista que no era del mismo estado para que tasara la casa de Patty. Así fue como Mike, que también era viudo, llamó a su puerta. Patty lo miró a los ojos y percibió la belleza de su alma. Fue amor a primera vista. En la cita inicial descubrieron que el hijo de Mike había nacido el día del cumpleaños de Patty y que su propio hijo había nacido el día del cumpleaños de la difunta esposa de Mike. Eran los dos hechos coincidentes que ella había pedido. 5 días más tarde se confesaron su mutuo amor y desde entonces son una pareja inseparable. Como es evidente, su relación nació en el cielo. Un grupo espiritual que te señale el camino. Cherry se sentía absolutamente frustrada, siempre había deseado ser una profesional en el campo de la sanación natural. Y sin embargo, se había pasado gran parte de su vida trabajando como recepcionista. Tenía muchos conocimientos y experiencia personal, pero una u otra razón, las cosas nunca habían salido como ella aspiraba. Todo esto cambió cuando descubrió la posibilidad de contratar los servicios celestiales. Maravillada ante la idea de emplear asistentes divinos, solicitó inmediatamente una completa mano de obra espiritual. Sin descuidar ni un detalle. Contrató un promotor, un coordinador, una persona que se encargara de organizar su tiempo, un asesor financiero y muchos otros ayudantes con el fin de que su sueño se hiciera realidad. Al cabo de pocas semanas comenzó a ver los resultados. A 1,5 kilómetros de distancia de su casa encontró un despacho donde trabajaba un quiropráctico que estaba interesado en compartir su espacio con otros profesionales. Con la colaboración de Cherry, que se ocupó de organizar todo, convirtieron el despacho en un centro y una escuela de sanación. Como por arte de magia, acudieron especialistas de diferentes áreas de la sanación natural, dispuestos a trabajar allí. Cherry estaba muy satisfecha con la calidad de los profesionales que llamaban a su puerta. Sorprendida y encantada, presenció cómo sus sueños que antes parecían distantes e inalcanzables, comenzaban a materializarse a toda velocidad. Según las propias palabras de Cherry, dejé atrás una vida llena de deseos, ansias, intentos y fracasos para acariciar el éxito prácticamente de la noche a la mañana. Y eso no es todo. El marido de Cherry también contrató asistentes celestiales para que le indicaran su propio camino. Durante 16 años había mantenido un trabajo tremendamente aburrido, pero el mero hecho de cobrar un sueldo al final del mes, aunque siempre le había fascinado la psicología, nunca se había atrevido a embarcarse en esa dirección. Tras unas pocas semanas, descubrió una rama de la psicología que se ocupa de la felicidad en lugar de los problemas. Poco después, consiguió un empleo como consejero. Hoy en día está encantado con su nueva profesión y tiene la absoluta certeza de haber nacido para este trabajo. Un grupo espiritual para las conferencias. Todos los años mi amiga Elizabeth organiza una importante conferencia. Solía decir que era una tarea muy agotadora, pero tan pronto como oyó hablar de las contrataciones celestiales, solicitó un grupo espiritual. En su equipo de especialistas había un director de conferencia espiritual y un coordinador universitario espiritual. Con gran alegría me comunicó que la última conferencia había resultado mucho más sencilla que las anteriores. Estaba especialmente satisfecha con él
monitor de energía espiritual, que había contratado para conservar su energía y vitalidad y para asegurarse de disfrutar como si fuera una asistente más en el evento. El resultado fue que no dejó de sonreír durante toda la semana. Un grupo espiritual para la alegría. Cuando Gary oyó hablar de las contrataciones celestiales, solicitó de inmediato un grupo para la alegría que se encargara de cuidarlo y conseguir que su vida fuera mucho más dichosa y pródiga. Acababa de pasar unos años realmente duros. Había tenido problemas económicos y se había divorciado de su esposa. Aunque ya estaba jubilado, sentía que su vida era muy complicada y no quería continuar por ese camino. Se dirigió energéticamente a su grupo para la alegría, expresándose de los siguientes términos: soy un hombre mayor. La vida no puede ser tan dura. ¿Podrías facilitarme un poco las cosas? Ahora dice que es incapaz de describir todos los cambios positivos que han tenido lugar en su vida a partir de aquel momento. En lugar de luchar constantemente para conseguir sus objetivos, todos los días experimentaba la sincronicidad y le maravilla observar lo sencilla que es su vida actual. Por ejemplo, cuando intenta encontrar una dirección en un vecindario desconocido, termina por descubrir la calle que estaba buscando de un modo aparentemente azaroso. Por otra parte, ha experimentado profundos cambios personales. Para mencionar solo uno de ellos, diremos que Gary solía ser un hombre bastante irascible. Pero desde que ha contratado a su grupo para la alegría, no puede recordar haber tenido ni un solo pensamiento contrariado ni haber sufrido ningún episodio de cólera. Sus preocupaciones e inquietudes se han desvanecido y han sido situadas por una novedosa e inquebrantable sensación de calma y consuelo. Su vida actual es muy gozosa. Capítulo 5. El momento fundamental. Después de haber llegado hasta aquí, es probable que te preguntes ¿cómo surgió esta idea? ¿Has tenido alguna vez una experiencia que no puede explicarse en términos de casualidad, que haya sido tan fortuita como para dejarte perplejo? ¿Puedes hacer caso omiso de momentos semejantes, sin otorgarles ningún sentido y tildándolos de inexplicables? ¿O puedes tomar nota de ellos y permitir que modifique tu experiencia? En 1996 me sucedió algo que cambió completamente mi vida. En esa época llevaba mi propio negocio como sanadora profesional. Me habían enseñado que nuestro cuerpo tiene todas las respuestas para los problemas de salud y solo requiere que alguien formule las preguntas adecuadas. Allí es donde comenzó todo. En lugar de valorar la salud de mis pacientes desde un punto de vista racional, mi propósito era ayudarlos a encontrar sus propias soluciones. Con frecuencia, esta actitud me permitía descubrir algunos interesantes problemas esenciales que permanecían ocultos, incluyendo desequilibrios emocionales y autosabotajes mentales. También he participado en ciertos milagros, ayudando a las personas a conectarse con la sabiduría innata de su propio cuerpo. Había aprendido que existen diferentes maneras de formular preguntas, a las que el cuerpo puede responder con un sí o un no. Por ejemplo, realizando pruebas musculares o utilizando un péndulo. Trabajando con esas respuestas a través de un proceso de eliminación, es posible reducir el abanico de posibilidades al tema primordial que, con toda certeza, está causando la enfermedad o el dolor. Precisamente, este es el punto al que llegué cierto día con un paciente llamado Sam. Habíamos llegado a la conclusión de que Sam padecía un desequilibrio energético asociado con sus
neurotransmisores. Un desequilibrio energético no es más que una forma elegante de decir que algo no iba bien en el cuerpo de mi paciente. Y un neurotransmisor es una sustancia que transmite impulsos nerviosos en el cerebro, esencialmente sensaciones. Y yo no tenía demasiada experiencia en el tema de los neurotransmisores, pero su cuerpo insistía en que debía ocuparme de 5 de ellos. Para poder hacerlo, primero tenía que identificarlos. No sabía muy bien por dónde empezar. Finalmente, fui capaz de reconocer 4 de ellos: norepinefrina, serotonina, melatonina y GABA. Pero no conseguía identificar el último, ni tenía la menor idea de dónde podría localizarlo. De pronto, cuando menos lo esperaba, mi paciente preguntó: ¿la histamina es un neurotransmisor? ¿Cómo? No estaba muy familiarizada con los neurotransmisores. Mi primera reacción fue pensar que una persona profana en la materia, como era mi paciente, probablemente tendría aún menos conocimiento del tema que yo. De manera que con mi voz más profesional respondí: no, la histamina es una sustancia que liberan los senos nasales durante la reacción alérgica. Cuando se presentan dichos síntomas, los médicos te recetan antihistamínicos. Luego, sin ningún motivo aparente, sentí el impulso de coger de la estantería un libro sobre la salud que había comprado un año atrás. Todavía no lo había leído y ni siquiera le había prestado atención. Lo abrí por la página más cercana a la mitad del libro y no pude menos que echarme a reír al encontrar la palabra histamina como título de un capítulo. De inmediato, mis ojos se detuvieron en una línea que estaba un poco más abajo y en medio de un párrafo. La histamina también se considera un neurotransmisor. Estaba perpleja. ¿Cómo podía haber sucedido algo así? Evidentemente, no se trata de una mera e increíble coincidencia. Era algo demasiado preciso y específico como para ser un simple producto del azar. Detengámonos a pensar todo lo que tuvo que suceder para que se perplejara semejante situación. En primer lugar, algo o alguien tuvo que haber susurrado al oído de mi paciente la palabra histamina. Luego, después de que yo la descartara, alguna razón tuvo que impulsarme a sacar de la estantería un libro que nunca había leído y abrirlo en la página exacta donde encontraría la respuesta. De repente, tuve plena conciencia de que no estaba sola. Se me puso la carne de gallina y al mismo tiempo experimenté un profundo júbilo. ¿Imagina lo que significa contar con el apoyo de la sabiduría invisible? ¿Acaso un médico espiritual me estaba ayudando? Ese mero pensamiento me otorgó una prodigiosa sensación de tranquilidad y una nueva conciencia. Suceden muchas más cosas de las que los ojos son capaces de percibir. Asistencia divina. A partir de ese momento comencé a advertir nuevas evidencias de que estaba recibiendo ayuda de fuentes superiores y decidí no considerarlo como una mera coincidencia. La idea de que un médico espiritual me aconsejara comenzó a cobrar fuerza. Tomé conciencia de que mi intuición se iba intensificando y me estaba brindando una información que excedía los conocimientos que había adquirido durante mi formación. Al final conseguí entregarme confiadamente para que me guiara en ese saber interior, relegando a un segundo puesto mi propia educación. Comencé a fantasear con que había un equipo completo de médicos mirándome por encima de mis hombros
todo lo que yo hacía y aconsejándome a cada momento. Huelga decir que mi trabajo evolucionó hasta un nuevo nivel. Mis pacientes y yo nos sorprendimos cuando una información inesperada aparecía en mi conciencia como caída del cielo. Invariablemente era la pieza que faltaba y que marcaba la diferencia. En algunas ocasiones fui guiada a prescribir medicamentos que jamás hubiera considerado, pero que, sin embargo, resultaron ser la solución perfecta. Después de varias experiencias de este tipo, mi escepticismo natural se trucó en un creciente entusiasmo por la ayuda divina que había surgido en mi vida y que me estaba ayudando a evolucionar. Con el paso del tiempo he aprendido a rendirme a esa voz interior para tratar a todos mis pacientes, dejando que ella me indique qué es lo que debo de hacer. Algunos pueden sugerir que es mi propio cerebro o quizás mi mente subconsciente el que está generando esa información, pero yo sé que proviene de una fuente divina. A menudo me siento como una mera observadora, atestiguando la magnífica interacción que se produce entre mi paciente y el médico espiritual que trabaja a través de mí. Me dejo guiar intuitivamente hacia el conocimiento que ilumina los misterios sobre el estado de salud de cada uno de mis pacientes, para ofrecerles los remedios adecuados. Un equipo de apoyo. El hecho de prestar atención a esta orientación profesional resultó tan efectivo para tratar a mis pacientes que comencé a preguntarme si mis guías tendrían algún inconveniente en ayudarme con otros aspectos de mi trabajo. Por ejemplo, necesitaba una secretaria, un representante de marketing y un experto que llevara la contabilidad. Como no estaba muy segura de que esos trabajos pudieran ser realizados en el plano espiritual, introduje un requisito para ver qué sucedía. Imaginé que solicitaba al universo asistentes angélicos que contaran con las habilidades y los conocimientos adecuados para realizar con alegría las tareas adquiridas. Más adelante, comencé a mantener reuniones imaginarias con mi equipo de colaboradores. Mientras conducía el coche camino del trabajo, hablaba en voz alta con mi grupo de médicos espirituales y profesionales de la salud y con los empleados administrativos que acababa de contratar, comentando nuestras tareas diarias, qué pacientes estaban citados, cuáles eran las actividades de la jornada, y así sucesivamente. Les hablaba de los detalles de mi trabajo como si estuviera conversando con una plantilla terrenal. Debo decir que después de emplear a mi secretaria espiritual, al responsable de marketing y al contable, mi consulta prosperó con pasmosa facilidad. Los trámites y las facturas no se calculaban, se imprimían ni se enviaban mágicamente por sí mismos. Pero yo conseguí ocuparme de todo ello de forma muy rápida y sencilla, con mi equipo de apoyo a mi lado. Tenía todo el trabajo que deseaba. Mi agenda fluía armoniosamente y mis pacientes estaban muy satisfechos con los resultados. A continuación, les contaré algunas graciosas historias que reflejan cómo ha cambiado mi vida desde que contraté a mis empleados espirituales. Intercepta mis llamadas. Todos los veranos asisto a una convención en Santa Cruz, California, que dura una semana. Cada vez que participo en el evento, debo dedicar todas las mañanas, las pausas para el almuerzo y las tardes a escuchar los mensajes que llegan a mi móvil y a devolver las llamadas a mis pacientes, pues mi contestador telefónico se bloquea si no borro los mensajes acumulados.
Cierto día se me ocurrió que a lo mejor mi plantilla estelar podía echarme una mano. Este es el trabajo perfecto para mi secretaria celestial, me dije. De modo que cuando tuvo lugar la siguiente convención, le solicité que durante mi ausencia no dejara de entrar en el contestador más de 5 o 6 llamadas. Y créase o no, cuando volví a casa encontré exactamente 6 mensajes esperándome. Consígueme más pacientes. Desde que contraté un representante espiritual de marketing, tengo la cantidad de pacientes que deseo atender. Y sin hacer publicidad, sin embargo, cierto viernes por la mañana abrí mi agenda y descubrí que para la siguiente semana apenas tenía la mitad de las citas que de costumbre. Por lo tanto, decidí convocar una reunión de emergencia con mi plantilla espiritual y apremié seriamente a mi representante para que se dedicara a la tarea de conseguirme más pacientes. Esa misma tarde recibí 23 llamadas solicitando una cita. Apoyo económico. Si te pareces a mí, definitivamente puedes utilizar la intervención divina en este campo. Todo lo que puedo decirte es que estoy sorprendida por la abundancia con que fluye el dinero en mi vida y muy complacida de que este tema ya no constituya una preocupación. Siempre dispongo del dinero suficiente para todo lo que quiero hacer en relación con mi trabajo, ya sea asistir a un seminario que me parezca interesante o comprar cualquier artículo o elemento que necesite. Equipo de trabajo personal. En 1997, un año después de haber vivido mis primeras experiencias con los ayudantes celestiales, mi trabajo se desarrollaba sin ningún problema. Me sentía muy cómoda y segura pensando que el Espíritu no solo deseaba que yo hiciera ese trabajo, sino que también me ofrecía su generoso apoyo. En ese momento decidí seguir adelante sin detenerme ante nada. ¿Sería posible recibir ayuda de todas las áreas de mi vida? Naturalmente, en cuanto la solicité, la asistencia divina comenzó a manifestarse en abundancia. A partir de entonces, no solo mi trabajo, sino también mi vida personal comenzaron a fluir, más armoniosamente que nunca. Ahora tengo ayudantes para ir de compras, para los proyectos hogareños y los asuntos familiares, para los desafíos emocionales personales, para los eventos sociales, el esparcimiento, las vacaciones y para muchas cosas más. Un asesor espiritual para comprar ropa. Señoras, no se pierdan esta historia. Aunque cueste creerlo, salir a comprar ropa era una de las actividades que menos me atraían. Hasta tal punto me disgustaba que para aventurarme en los centros comerciales y grandes almacenes tenía que estar al borde de la desesperación. Nunca conseguía comprar la ropa que me agradaba, o no me sentaba bien o era demasiado cara. Invariablemente terminaba exhausta y frustrada. Por fin caí en la cuenta de que con la ayuda de un espíritu creativo sería capaz de convertir esa experiencia en una actividad placentera y satisfactoria. En la siguiente ocasión que salí de compras, contraté a un asesor espiritual para que me acompañara. Debo decir que fue una experiencia maravillosa. Sentí que me guiaba hacia los mejores tesoros que se ocultaban en la innumerable estantería. Del mismo modo que lo hubiera hecho un avesado comprador del plano terrenal que oficiara de asesor personal. Salir de compras dejó de ser un ejercicio frustrante y se tornó en una actividad apasionante y divertida. Empecé a encontrar tantas prendas que me gustaban que no podía aplazar el momento de probármelas. Eran tantas las que se adaptaban perfectamente a mi talla y estilo que pronto me enfrenté a un nuevo dilema. Lo que no debía comprar, casi me avergüenza admitir que en un solo día adquirí 16
17 artículos por poco más de $200. Puedo decir que mi ayudante personal es un comprador excelente que sabe encontrar gangas. Desde entonces siempre contrato asistentes espirituales para ir de compra. Ellos siempre me conducen hacia la tienda indicada y los artículos perfectos. Esto resulta especialmente práctico para las compras de Navidad, cuando debo hallar los mejores regalos en la menor cantidad de tiempo, y como guinda del pastel, incluso me ayudan a encontrar aparcamiento en esas fechas tan ajetreadas del año. Un grupo de vacaciones espirituales. Mis hijos insistían en salir de vacaciones. Como saben muy bien los padres y las madres, los viajes familiares pueden ser tan agotadores que luego necesitas tomarte otras vacaciones para recuperarte de las primeras. Pero esto cambió por completo desde que contraté a un equipo de trabajo que me ayudara. Empleé a un mecánico espiritual para que se ocupara de que la furgoneta funcionara a la perfección, a un agente de viajes espiritual para que me ayudara a encontrar un excelente alojamiento y a un gourmet espiritual para que eligiera fantásticos restaurantes sin descuidar nuestro presupuesto. Pero mi contratación favorita, que todavía conservo en plantilla permanente, fue el experto en templar la conducta. ¿Podéis imaginaros un viaje de 10 horas con 4 niños sin peleas ni discusiones? Fue maravilloso. Mi marido y yo disfrutamos de las mejores vacaciones que habíamos tenido nunca, y los niños están impacientes por repetir la experiencia. Un grupo espiritual para escribir libros. Pasando a un tema más serio, no puedo imaginar cómo hubiera conseguido escribir este libro sin la increíble ayuda del reino celestial. En primer lugar, a pesar de las muchas veces que había pensado en escribir sobre otros temas, la tarea siempre me parecía abrumadora. Tenía muy poca confianza en ser realmente capaz de terminar un libro. Siempre me había considerado una persona con ideas. Tenía cientos de páginas llenas de conceptos y de títulos, pero jamás había estado tan cerca de hacer algo fructífero con ellos. Cuando me sentí inspirada en escribir un libro sobre el proceso de contratar ayudantes celestiales, de inmediato convoqué a un grupo espiritual especializado para que me allanara el camino. Sabía que tendría que afinar ciertas habilidades, cambiar la imagen que tenía de mí misma y creer en todos los sentidos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Y como si esto fuera poco, recibí la ayuda extraordinaria de otros excelentes profesionales terrenales en cada etapa del camino. Lo más sorprendente es que la mayoría fueron conducidos hacia mí sin que tuviera que ocuparme de buscarlo físicamente. Solo me desviaba de mi objetivo cuando me impacientaba e intentaba forzar las cosas. Puedes leer Ser paciente en el capítulo 7. En realidad, este libro fue redactado utilizando el proceso exacto que describe. Voy a explicar cómo sucedió. Había escrito un esquema de trabajo y ordenado una parte del material, lo suficiente como para comenzar a dar conferencias sobre el tema, pero seguía sintiéndome incapaz de desarrollar el contenido. Pedí a mi grupo celestial de proyectos que encontrara a alguien que pudiera ayudarme a dar forma a mis pensamientos y otorgarle una nueva vida a las palabras. Solicité que esta persona apreciara mis ideas y supiera cómo llevarlas a la práctica. 2 días más tarde recibí la llamada telefónica de una persona desconocida que había sabido de mí a través de un amigo en común. Se presentó diciendo que era correctora y me preguntó si estaba trabajando en algún proyecto.
Como es evidente, la contraté de inmediato, convencida de que el universo había dispuesto que nos conociéramos. Resultó que tenía las habilidades exactas que yo había pedido. Además, gracias a ella tuve el placer de conocer los textos y las cintas de audios de Abraham Hicks. Esther Hicks es una oradora de gran inspiración que se comunica con un grupo de maestros espirituales autodenominados Abraham. Si no has oído hablar de ellos, puedes buscarlos en internet en la página www.abrahamhicks.com. Te sorprenderá como me sorprendió a mí comprobar que algunas de las enseñanzas están en estrecha armonía con las ideas desarrolladas en este libro. Me emocionó mucho tener prácticamente sentada en mi regazo a una correctora de tanto talento que se sentía muy compenetrada con las ideas volcadas en mi libro. Una vez completada esa fase inicial, tenía que encontrar a alguien que me ayudara a ampliar, organizar y pulir el estilo del libro. Una vez más solicité a mi grupo espiritual que diera con la persona indicada para mí. Al día siguiente, una nueva paciente entró en mi consulta y al presentarse me comentó que trabajaba como correctora. Le ofrecí empleo al instante, sabiendo que nuestro encuentro no era accidental. También en esta ocasión descubrí que tenía los conocimientos que yo necesitaba, pero debo agregar que me dejó totalmente anonadada cuando, un mes más tarde, me reveló que también era seguidora de Abraham, cuyas enseñanzas las había inspirado durante años. ¿Cuáles son las posibilidades de encontrar dos excepcionales correctoras con conocimientos fisiológicos tan semejantes? Con toda certeza, fue el cielo el que las condujo hacia mí. La siguiente parte de la historia es aún mejor. Finalmente, mi grupo espiritual comenzó a recordarme que ya era hora de presentar el libro a un editor para publicarlo. Yo ya había hecho mis propias investigaciones para conocer lo competitivo que era el sector. Había descubierto que las posibilidades de que una persona que nunca había publicado fuera seleccionada por una editorial eran prácticamente nulas. Quienes saben dicen que la mejor forma de aumentar la probabilidad de publicar es recibir clases sobre cómo redactar un libro y formular un plan de marketing que, con suerte, para lograr que un editor haga una segunda lectura de tu libro, además, te aconsejaban enviar el trabajo al menos a 30 editores y no decepcionarte si todos lo rechazaban. Sin embargo, a estas alturas ya sabes que cuando contratas los servicios del cielo puedes obtener una información anterior que te permite adelantarte al resto de los aspirantes. Me limité a pedir a mi grupo celestial, a mi grupo espiritual literario, que me guiara hasta el editor perfecto. Luego me dirigí a mi biblioteca y dije en voz alta: muéstrame un libro que haya sido editado de esta forma. Mis ojos se posaron de inmediato en The Power is Now, publicado por New World Library de Novato, California. Emocionada y nerviosa busqué The New World Library en internet y me convencí de que era el sitio ideal para Pon el cielo a trabajar. Decidí no buscar otro lugar ni enviar mi libro a ninguna otra editorial. La envié sin tener siquiera una propuesta formal ni un plan de marketing, en plena confianza de que mi grupo espiritual me allanaría el camino. Y por supuesto, New World Library se puso en contacto conmigo. Mi libro había encontrado la editorial perfecta, convirtiéndose así en un ejemplo más del tema que trata.
Como ves, con el poder del cielo a tu favor, cualquier cosa que te aconsejen hacer puede desafiar las estadísticas. Yo estaba muy ilusionada y felicité a mi grupo espiritual literario por haber hecho un excelente trabajo. Capítulo 6. La visión global. Intrigada por la evidente ayuda espiritual que comencé a recibir en cada aspecto de mi vida, me preguntaba en qué se diferenciaba el proceso de contratar los servicios del cielo de una plegaria. Después de todo, la humanidad ha pedido ayuda a Dios durante siglos. Entonces, cogí papel y lápiz y solicité una visión global de lo que estaba sucediendo. He aquí la información que obtuve. El antiguo paradigma, Dios arriba, el ser abajo. En el antiguo paradigma que muchos conocen, en el antiguo paradigma que muchos de nosotros conocemos desde niño, Dios está arriba, con todo el poder, mientras que el ser está abajo. Cualquier intento de comunicación se dirige generalmente hacia lo alto. Cuando el ser solicita algo a Dios, por ejemplo, algunas oraciones típicas son: Dios, te ruego que cures a mi hijo. Dios, ayúdame con mis exámenes finales. O Dios, por favor, bendice a la tía Sue. Sin embargo, este no era en absoluto el paradigma con el que yo trabajaba cuando contrataba manos de obra espiritual. En cuanto tomé conciencia de ello, intenté descubrir cuál era la dinámica de mi proceso para poder identificar un nuevo paradigma. ¿Cuál fue el resultado? El nuevo paradigma, primer intento. Decidí colocar a los ayudantes divinos indicados como estrellas en el siguiente esquema. Dentro de un círculo y en medio de Dios en la parte superior y el ser en la parte inferior, como un mando intermedio, por decirlo de alguna manera. De este modo, el ser trabajaba a través de intermediarios espirituales para hablar con Dios, que aún tenía todo el poder. Pregunté a mi guía interior si era correcto y su respuesta fue: ni siquiera te has aproximado. El nuevo paradigma, segundo intento. Probé una vez más. En esta versión, Dios permanecía en lo alto mientras el ser se había desplazado hacia el inferior del círculo de guías, ángeles y asistentes celestiales, los espíritus de la creación, para formar parte de los mandos intermedios. En este esquema, el ser comenzaba a tener el poder de tomar decisiones. Pregunté si esta vez había acertado y la respuesta fue nuevamente negativa. Un nuevo paradigma, tercer intento. Lo intenté por tercera vez. Coloqué al ser en la parte superior del círculo, conectado mediante líneas con la mano de obra espiritual, que estaba por debajo. En este nuevo diseño, el ser contaba claramente con un equipo de apoyo, mientras Dios permanecía por encima de todos ellos. Volví a preguntar a mi guía, que de nuevo respondió: no, tampoco es así. Un nuevo paradigma, cuarto intento. Me devané los sesos intentando descubrir qué era lo que faltaba, qué otra cosa podía hacer. Entonces, en un momento de inspiración, fui guiada a coger mi lápiz y a colocar a Dios dentro del círculo con el resto del equipo. Llena de dudas, pregunté a mi guía espiritual: ¿es esto lo que intentabas decirme? Finalmente la respuesta fue: así es.
Incrédula, apoyé la espalda en el respaldo de mi asiento mientras experimentaba una gran inquietud. ¿Quién era yo para pensar que todo el reino espiritual, incluido Dios, exista para ofrecerme su apoyo? ¿Cómo me podía considerar tan importante? De acuerdo con la estricta educación que había recibido, esto era una blasfemia. Estuve largo rato cavilando sobre el esquema que tenía ante mí. ¿Qué es lo que en verdad quiere decir?, pregunté. Mi mente comenzó a buscar frenéticamente una analogía familiar en el plano terrenal que pudiera explicar esta imagen que tanto me había conmocionado. Dios como un padre que educa a sus hijos. En respuesta a mi apasionada pregunta, fui conducida hacia las siguientes observaciones. Cuando somos niños, vivimos principalmente en el primer paradigma. Nuestros padres son figuras envidiosas. Nuestros padres son figuras endiosadas, a las que recurrimos para satisfacer todas nuestras necesidades y para encontrar respuestas a todas nuestras preguntas. Ellos nos dan las indicaciones que nosotros debemos obedecer. Pero eso ya no sucede cuando tenemos 19 años, ¿verdad? En un determinado momento decimos, papá, mamá, tengo que echar a volar con mis propias alas. Esta es mi vida y tengo que vivirla a mi manera. De todos modos, aprecio sinceramente que estéis dispuestos a ayudarme cuando os necesite y saber que siempre puedo volver a casa. ¿Puedes imaginarle qué sucedería si el antiguo paradigma siguiera vigente cuando llegamos a los 35 años? Resulta evidente que en esa etapa ya tenemos la responsabilidad de nuestra propia vida y que somos nosotros los que decidimos hasta qué punto nuestros padres pueden intervenir en ella. La mayoría de los progenitores se sentirían muy frustrados si sus hijos de 35 años siguieran viviendo con ellos, pidiéndole su ayuda en lugar de aventurarse en la vida por sus propios medios. Esta evolución desde el niño dependiente hasta el adulto independiente representa el orden natural de las cosas y nadie lo cuestiona. Los puntos empiezan a conectarse. Cuando amplié la imagen de abandonar el nido de la familia física y de la familia espiritual, los puntos comenzaron a conectarse. Esta analogía era el punto inicial a partir del cual llegué a comprender y a aceptar el mensaje del nuevo paradigma. Voy a compartir contigo una parte de mi proceso mental. Cuando era niña solían decirme que Dios tenía un gran plan para mí. Me enseñaron que, dado que mi libre albedrío era imperfecto, debía dejar que Él señalara el curso de mi vida. Acepté esta visión del mundo basada con el antiguo paradigma, que consideraba a los seres humanos carentes de recursos y de discernimiento. Con el paso del tiempo, y muy especialmente durante el proceso de escribir este libro, comencé a ver las cosas de modo diferente. Visualicé el nuevo paradigma eclipsando el antiguo. Y desde la perspectiva más amplia es preciso que reestructuremos nuestra relación con Dios. El nuevo paradigma representa a un Dios que desea que sus hijos lleven a cabo su misión en este planeta con plena libertad y valentía. Como Padre, Él aspira a que nos hagamos mayores debidamente preparados para tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestra propia vida. Desea que brillemos a la luz de nuestro poder y divinidad, sabiendo que tenemos acceso a la ayuda y a la guía divinas todo el tiempo. Lamentablemente, muchas personas esperan ser alcanzadas por un rayo para comenzar a contemplar la posibilidad de llegar a ser uno con el Espíritu. ¿Les parece una herejía el mero hecho de insinuar que el poder de Dios creativo de Dios? ¿Les parece una herejía el mero hecho de insinuar que poseen el poder creativo de Dios? Por otra parte, yo, como muchos otros,
He llegado a creer que todos somos creaciones maravillosas y perfectas, inherentemente cualificadas para llevar las riendas de nuestra vida con la certeza absoluta de cuál es nuestra competencia. De hecho, he llegado a la conclusión que la única blasfemia reside en rechazar este poder. Fin del capítulo 6.